Saludos, bendito pueblo de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias a Dios se me ha permitido para que prosigamos con esta bendita enseñanza. En la anterior nosotros vimos, pueblo bendito de Dios, cómo entra el pecado en el mundo. Recordemos que el pecado empezó allá arriba, cómo Satanás trae el veneno a los seres humanos, cómo Dios profetiza dos pueblos, uno de la serpiente llamada Satanás el día de hoy, otro de la mujer, que son los que guardan los mandamientos y han conocido a Dios en todos los tiempos. Entonces, sigamos con esta bendita enseñanza porque vimos proféticamente cómo empieza el pecado en la enseñanza pasada y nos quedamos hasta Nimrod. Acuérdese, hermana y hermano, que esto que estamos viendo es para ver cuántos justos hubo en todo el tiempo que Dios se ha manifestado aquí en el planeta Tierra al hombre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, vimos que este cazador Nimrod aparta de los mandamientos de Dios totalmente a los seres humanos y se quedan sin Dios. Dios, al ver eso, pues vuelve a hacer planes porque vemos, hermanas, hermanos y bendito pueblo de Dios, la misericordia y el amor de Dios y la paciencia de Dios para preparar mediante el Antiguo Testamento lo que el hombre perdió en el Edén y no quedarnos con la maldición. Así que al ver Dios que en ese tiempo de Nimrod ya ningún hombre estaba con Dios y todos se habían apartado, y recuerde, pueblo bendito, a los que han leído la bendita palabra de Dios, es ahí, como le vuelvo a repetir, donde empieza la idolatría, donde empiezan a ser dioses con manos humanas. De hecho, la torre se llama Babel porque Babel significa confusión de lenguas. Entonces, adoraban una misma diosa, un mismo Dios, ¿verdad? Que era la Trinidad satánica, pero cuando se confunde la lengua, pues bueno, unos decían era la reina del cielo, otros decían que era Astarte, otros que era Astoret, pero vaya, era identificada la misma imagen o la misma diosa, simplemente con otra lengua, porque pues ya no se pudieron entender y cada uno se dispersó, y así en las naciones posteriormente fueron adoptando nombres de otros dioses como Baal, como Dagón de los filisteos, ¿verdad? Y muchos otros, porque aparecen miles de dioses en las culturas que no era la cultura de Dios, que no era el pueblo de Dios. Pero ahí se empieza a generar todo esto. Entonces, al ver Dios que los seres humanos vuelven a perder la presencia de Dios, Dios escoge a un hombre, esto está en el libro del Génesis, llamado Abraham. Abraham porque todavía no era Abraham, ¿sí? En el momento que Dios lo escoge se llamaba Abraham. Era un hombre de Ur de los Caldeos, que se encuentra hoy geográficamente en lo que es Irán e Irak, en Mesopotamia, en el Medio Oriente. Y la Biblia nos enseña que este hombre no conocía de Dios, ¿verdad? Tenía ídolos, tenía una cultura humana, tenía, como hemos visto, que la fundación del mundo la trajo Satanás desde que penetró en el ser humano. De hecho, Abraham tenía dioses, era un hombre muy rico, muy poderoso en Ur de los Caldeos. Y a mí me interesa mucho esa historia, como a usted le debe de interesar, porque en toda la bendita palabra de Dios, pueblo bendito, hay muchísima enseñanza para los que tienen hambre, porque a los 75 años de edad se aparece Dios para hacer un pacto con este hombre. 75 años de edad. Y desde aquí empieza el conocimiento. Recuerde que la bendita palabra de Dios, desde que entró el pecado,
nos dice en Hebreos y en muchas partes que todo el Antiguo Testamento fue una sombra, una preparación para lo que iba a venir, que no se le olvide, porque es muy importante poder discernir la Biblia mediante la presencia de Dios para poder llegar a tener un pleno entendimiento a los que no pecan, a los que tienen hambre del camino de Dios. Entonces, cuando Dios le dice que Él es el Dios del cielo, que deje su parentela, que deje su tierra, mire, hermana y hermano, es una sombra del compromiso y del pacto de muerte que nos trajo Cristo Jesús, porque Satanás nos trae una muerte que es separarnos de Dios, y Cristo Jesús nos trae una muerte que es separarnos de Satanás y de toda la fundación y de toda la sabiduría que vino a traer al ser humano. Entonces, Abraham a los 75 años creyó y le fue contado por justicia, porque este hombre creyó sin ver las promesas que Dios le estaba diciendo de que iba a ser el padre y iba a ser su descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Si él salía y dejaba toda su vida de 75 años y salía a una vida que no conocía, a una vida nueva, amparado por Dios, a la vida por la cual Dios nos diseñó, a la vida a la cual nos hizo Dios y para la cual hizo el planeta Tierra. Entonces, Abraham ya no vuelve nunca más a sus antiguos ídolos, a sus dioses, ni tampoco a su antigua vida, ¿verdad? Sale de Ur de los Caldeos con su esposa Sara, que era estéril, y sale con un sobrino llamado Lot, con sus ganados, y mire qué cosa tan más maravillosa en el conocimiento de Dios. Sale a un desierto, a uno de los desiertos más grandes que hay en el planeta Tierra, en donde usted sabe que hoy, a la fecha, en un desierto, si usted va sin brújula, si no va con un guía que conozca, se pierde en un desierto. Mucha gente ha muerto en los desiertos. Bueno, bien, Abraham salió sin saber a dónde iba, porque Dios le iba a mostrar una tierra prometida donde su descendencia, la promesa era para su descendencia. Entonces, Abraham creyó y lo dejó todo, como hoy también vamos a ir viendo poco a poco cómo en el nuevo pacto Cristo Jesús, a los que creen en Él también el precio por ser cristiano, por decir que tengo a Dios, es porque Dios y Cristo Jesús me dijo, aléjate, toma tu cruz, que lo vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos para decir o comprobar que soy un verdadero cristiano y que no estoy engañado, como hay muchos en muchas congregaciones, que de veras, hermanas y hermanos, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, sino para quitar el velo y para tratar de hacer lo que Dios puso en mi corazón para que esto dé un fruto de conversión verdadera y que puedan estar en la vida eterna el día de mañana. Con todo mi corazón, yo se lo he dicho en cada enseñanza. Entonces, Abraham deja absolutamente todo y entonces Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que todo tiene simbolismo en la bendita palabra de Dios, todos los nombres, ¿verdad? De hecho, después de que Abraham es probado en el desierto por muchos años, más o menos por 18 años, después de que se fue probado se le da la circuncisión del prepucio, que es la señal del pacto que Dios estableció en el Antiguo Testamento para poder reconocer a su pueblo, que era en la carne, era en el prepucio, a todo varón nacido de 8 años. Muy bien. Abraham, pues cree en Dios, ¿verdad? Sale de Ur de los Caldeos, tiene un hijo, primeramente con la esclava, con la egipcia, con Agar, llamado Ismael, que es un hijo que no era de la promesa, porque Dios le prometió a Abraham y a Sara, que eran estéril,
un hijo que iba a tener descendencia, que iba a tener herencia, pero espiritualmente hablando, hermano, ¿no? En el Antiguo Testamento recuerde que era una sombra. Abraham era un hombre muy rico, hablando físicamente, pero acomodando lo espiritual día de hoy, y no tenía quien dejarle todas sus riquezas, así como Cristo Jesús nos vino a traer muchas riquezas por su muerte. Pero eso lo vamos a ver después, hablar de las riquezas verdaderas, no de las que hoy tuercen los falsos maestros, ¿verdad? Los falsos siervos de Satanás y disfrazados de cristianos que enseñan que las bendiciones de Dios son terrenales y son dinero y son casas. Eso, acuérdese, hermana bendita, lo vamos a ir desvirtuando con la Biblia. Yo le pido que tenga paciencia y le vuelvo a repetir, si yo le estoy hablando así, es porque yo sé que tiene usted el conocimiento y sobre todo como ministro de la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, se le fue dada la circuncisión después de que fue probado en mucho tiempo y le nace un hijo llamado Ismael, que es toda la descendencia hoy de los árabes, ¿verdad? De hecho, esta alegoría, cuando lo quiere usted verificar, está en la epístola a los Gálatas y también en el Antiguo Testamento. Entonces, de la libre, luego nace un hijo llamado Isaac, que fue por la promesa divina de Dios cuando Sara era estéril. Y le adelanto porque, mire, me gusta a mí deshebrar bien la bendita palabra de Dios, ¿no? Todas las mujeres del Antiguo Testamento que dieron profetas y que dieron hijos verdaderos de Dios, la mayoría eran estériles, con el conocimiento siempre espiritual de que nosotros los gentiles éramos estériles, no dábamos hijos a Dios, éramos, ahora sí que estábamos alejados de Dios, mas cuando vino Cristo Jesús nos dio la fertilidad como iglesia para poderle dar hijos, ¿verdad? Pero hoy hijos espirituales. Pero poco a poco vamos a irnos penetrando a estas enseñanzas porque todo es una sombra de lo que iba a venir. Entonces, el hijo de la promesa llamado Isaac, ahí empieza el pueblo otra vez de Dios, empieza a crecer, primeramente Abraham, luego Isaac. Luego Isaac se casa con Raquel, recuerden que pues Abraham manda a su parentela, que era su hermano, que eso también tiene simbolismo espiritual, hermano, porque usted va a decir, bueno, en Levítico estaba prohibido que entre primos, entre hermanos o entre parientes hubiera una relación íntima entre los hombres. Efectivamente, pero acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando Abraham manda a la parentela, ¿verdad?, a tomar mujer para Isaac, es una sombra de lo que iba a venir, porque hoy también nosotros nos debemos de casar con pura parentela. Yo no me puedo casar, ¿verdad?, con una mujer que no sea cristiana. Ya siendo cristiano, yo no puedo casarme con una gentil. Me debo de casar con una hermana, con alguien que sea de mi parentela. Así también, cuando vino Cristo Jesús, vino a casarse por todo aquel que fue bautizado. Y recuerde que dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Cristo Jesús viene también a casarse con su parentela, pero todo es espiritual para no desvirtuar las escrituras. Entonces, bien, Isaac se casa con Raquel y tiene dos hijos, ¿verdad? Uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. Bien, en Esaú viene nuevamente profetizada el pueblo de Satanás, como ya lo vimos desde un principio y lo estamos estudiando, ¿verdad? Jacob fue pastor de ovejas, Esaú fue un cazador. De hecho, uno de los pecados que comete Esaú es que precisamente toma mujer que no era de la parentela, que no era del pueblo de Dios. Y ahí empieza el pecado de Esaú, que se une en yugo desigual, como también Salomón más adelante peca y se une en yugo desigual. Entonces, también sabemos que aquí Esaú era el primogénito y en el Antiguo Testamento el primogénito
era el que llevaba la bendición para gobernar, para que Dios se manifestara en él y pudiera gobernar mediante la palabra de Dios e instruir a la descendencia al camino de Dios. Pero por un plato de lentejas que también tiene simbolismo a los deseos de la carne, a la comida del mundo, ¿verdad? Porque hoy también la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado de la mesa que vayamos a comer. La de Satanás representan los deseos de la carne. No hablo de la comida física, esto es muy importante, sino los deseos de la carne. Recuerde que toda la Biblia es espiritual, no tiene nada que ver relacionado con la carne. El plato de lentejas representa la carne de mi cuerpo cuando me pide dinero, fama, poder, ¿verdad? Como lo vimos con Adán y Eva. Entonces, de hecho, Esaú no puede dominar el deseo de su carne y cambia su primogenitura por un plato de lentejas, ya profetizando Dios, el Dios de los cielos, lo que iba a ocurrir también hoy, porque esto es una sombra de lo que iba a venir, porque hoy también muchos representantes que fueron llamados conforme a la voluntad de Dios, tomaron su cruz, tuvieron una forma y alcanzaron como Adán un ministerio. Luego el seductor llamado Satanás los tentó y desecharon la gracia de Dios, la gloria de Dios, el pacto y el ministerio por las cosas temporales y las cosas incorruptibles de este planeta, como vamos a ir viendo. Entonces, desde ahí empezamos a ver con conocimiento, no como historia en este libro, ¿va?, del Génesis, que fueron miles de años, mil y fracción de años antes de nuestro Señor Jesucristo, no como historia, sino como una sombra de lo que está ocurriendo hoy. Bueno, sabemos que toda esa descendencia que no llevó la bendición de Dios, ¿verdad? Porque Jacob, que luego se le cambia el padre de Saúl y de Jacob, bendice a Jacob y maldice a Esaú. Cuando con lágrimas él pedía la bendición, pero ya no lo pudo tener. Ya enseñándonos Dios también que por más, si yo fallo con el pacto, por más que llore, ya no voy a tener la bendita bendición y el mayor premio que podemos tener los ministros, que es poder exponer la palabra de Dios. Bueno, entonces, esa descendencia se llamó la descendencia de los edomitas, que habitaron en lugares altos, y mire, mucho ojo, fue un pueblo muy próspero, como hoy los árabes también, ¿verdad? Muy próspero materialmente, pero pobre espiritualmente, sin la palabra de Dios, sin las riquezas que Cristo Jesús nos trajo, como vamos a ir viendo más adelante también, ¿verdad? Hoy los falsos representantes que han cambiado la primogenitura son ricos, tienen dinero, pero son pobres por dentro, como lo vamos a ir viendo. Hay alguna cita bíblica que usted debe de conocer en Apocalipsis, ¿verdad? En donde Cristo Jesús le habla a una de las iglesias que están guardando y que están en santidad, ¿verdad? Esmirna, y que le dice, yo sé que tú eres pobre, pero tú eres rico. De igual manera Pedro, ¿verdad? Un apóstol, cuando él iba caminando, un paralítico le pedía una monedita de plata, de oro, una calidad, y ese apóstol decía, no tengo oro ni plata. Hoy los apóstoles son multimillonarios o millonarios, ¿verdad? O ricos. Pero aquí estamos viendo que dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. Entonces, vamos a ir viendo más adelante, hermanas y hermanos, que efectivamente los impíos y los cínicos que dejan el pacto verdadero se vuelven ricos. Usted estudie la palabra y todos los apóstoles que siguieron a Cristo, como Juan, como Bernabé, Tomás, Pedro, más adelante Pablo. Lea bien el libro de los Hechos,
nunca fueron hombres que acumularan riquezas. De hecho, Pablo dijo, ¿verdad? Sé tener en abundancia y sé no tener nada. Para todo estoy preparado. Pero usted dirá, ¿en qué momento Pablo tuvo abundancia y por qué no la acumuló? ¿Por qué no la guardó? Porque Pablo la repartía, no ponía su confianza en las riquezas. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, bueno, Esaú fue un hombre próspero económicamente. De hecho, es un pueblo que ya desapareció, ¿verdad? Uno de los pueblos antiguos que existieron y que ya no aparecen, pero la descendencia de Jacob sigue el día de hoy. Entonces, de Jacob se casa con una mujer. Recuerde que se va con Jetro, ¿verdad? A trabajar con un pariente y ahí encuentra a una mujer donde trabaja 7 años por ella, pero no se le da, ¿verdad? A la mujer amada, sino se le da a la primera y luego trabaja otros 7 años y total, ahí vienen las dos mujeres que Jacob tiene y empieza a engendrar hijos y luego la estéril que se pone celosa, que todo tiene simbolismo, le da la concubina, ¿verdad? Para que tenga hijos con ella. Y bueno, total, la otra también le da la concubina y de ahí salen 12 hijos y una hija. Bien, el número 12 siempre va a tener representación porque se les conoce como los 12 patriarcas. Sabemos que fue Rubén, fue Dan, fue Benjamín, fue Efraín, fue Manasés, ¿verdad? Y las 12 tribus que hoy se conocen como tribus, que de ahí viene todo el pueblo judío. De hecho, viene de la simiente de Sem, de uno de los hijos de Noé. Pero lo importante es que estamos estudiando, hermana, yo le estoy más o menos pues diciendo la historia de la bendita palabra de Dios, pero todo enfocado con el pecado, ¿verdad? Entonces, sabemos que de estos 12, uno era justo, llamado José, y de hecho era pastor de ovejas. Recordemos que los otros 11 hijos de Jacob o de Israel, que luego se le cambió su nombre después de que salió de su suegro Yetro ahí y Dios lo llevó a una tierra fértil para que sus ganados, que todo tiene simbolismo, pudieran tener pastos y agua. Entonces los 11 hermanos se dedicaban a trasquilar ovejas, vea Rubén, Leví, Neftalí, Dan, a trasquilar, que todo tiene un simbolismo, porque ya Dios estaba simbolizando que de la mayoría, pocos iban a cuidar el rebaño del Padre, que hoy representa Dios, con su vida, con amor. Así también recuerde algunas citas bíblicas que tengo en mi corazón en el Nuevo Testamento, en donde 10 leprosos se acercan a Cristo Jesús, lo sana, ¿verdad? Y regresa uno nada más y dice que no eran 10 los que yo curé, los que yo sané, ¿por qué regresó nada más uno a adorarme y a alabarme? Vamos a ir viendo la apostasía, vamos a ir viendo la ingratitud, hermanos y hermanas, y en qué se convierte el pacto de santidad, de amar al prójimo, de amar a Dios, de dar nuestras vidas por el rebaño y que luego lo cambiamos por las cosas corruptibles o por las cosas temporales, que es el veneno que trajo Satanás. Serás como Dios, ¿verdad? Y si comes de este árbol, no es cierto que vas a morir. Entonces, estos hombres se dedicaron a trasquilar las ovejas y José iba con el padre y les decía. Entonces los hermanos lo aborrecían, lo odiaban y buscaban el momento de matarlo. También porque José profetizaba, era una persona que tenía el don de sueños y de revelación de sueños, ¿verdad? Entonces cuando Dios decía que se iban a inclinar y que el sol y la luna y las gavillas, ¿verdad? Sus hermanos se enojaban, así como se enojó Caín con Abel, porque siempre vamos a ver
este fruto de los impíos contra los justos, cómo rechinan dientes, cómo nos señalan, nos blasfeman, nos vituperan, porque a mí me lo han hecho muchas veces, hermana, pero es una bendición porque en Mateo lo dijo Cristo, ¿verdad? Bienaventurado el que es vituperado, perseguido, blasfemado, porque así persiguieron a los profetas y así los blasfemaron. Dice bienaventurados. Entonces, por decir, por amar, por tratar de inducir a la verdad, pues así como Cristo Jesús recibió maldición por amar, ¿no? Pero el pago nos lo va a dar Dios algún día a los que hayamos padecido por tratar de dar amor y por tratar de dar la verdad y su justo merecido a todos aquellos que atacaron la obra de Dios. Bueno, entonces vemos cómo estos, cuando el padre le hace una túnica, ¿verdad? Se ponen celosos los 11 hermanos porque la túnica era preciosa, era bordada de una sola mano, ya profetizando también José el soñador a una profecía de nuestro Señor Jesucristo como Salvador, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La túnica representa el Espíritu Santo, la vestimenta que Dios nos da el día de hoy y que también los que tenemos hoy esa túnica como sacerdocio, pues los que no, a los que el Padre no les da túnica, se ponen molestos y rechinan dientes, pero no se las da porque se dedican a trasquilar ovejas, que las ovejas hoy representan los discípulos en una congregación y no dan su vida por las ovejas, sino son obreros fraudulentos que buscan fama, poder y otras cosas, menos dar la vida por la oveja. Entonces, bien, sabemos que Josué fue echado en un pozo, lo querían matar, pero uno de sus hermanos, el mayor Rubén, abogó, ¿verdad?, para que no lo mataran y lo terminaron vendiendo a un grupo de ismaelitas, ¿verdad?, que estos se dedicaban, que eran descendencia precisamente de uno de los hijos de Abraham, del primer hijo, que estos se dedicaban al comercio de esclavos y a especies, ¿verdad? Eran comerciantes en aquel entonces y iban a vender las cosas a Egipto. José, en aquel entonces los esclavos que se compraban valían cuando eran jóvenes, fuertes, sin enfermedades y sobre todo que supieran leer y supieran hablar por lo menos dos o tres lenguas, que José lo hacía, por eso halló gracia con Putifar más adelante, ¿verdad? Pero entonces es vendido, pero la mano de Dios nunca nos deja, hermanas, y vaya meditando en la palabra, ¿verdad? Como un hombre justo, un hombre que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre, a hacer las cosas como Dios mandaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué sufrió tanto y por qué los otros 11 se la pasaron cómodamente y muy tranquilamente cuando José empezó a ser probado y empezó a pasar una vida para tener un crecimiento espiritual por Dios? Entonces vamos viendo cuál es la verdad. Por eso esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón a los mansos se titula Quitando el velo al pueblo de Dios y a mi querida familia, porque mi familia es la santa, la que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, no porque lo diga yo, porque lo dice la palabra de Dios y los que tenemos el Espíritu, así nos nace, ¿verdad?, permanecer con los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, lo venden y sabemos cuál es la historia de José, ¿verdad? Fue vendido, lo compra un brazo de derecho de Faraón llamado Putifar, lo pone en su casa, sabemos luego qué pasa con la mujer de Putifar, ¿verdad? Cómo halló gracia, de hecho, Josué, lo elevan en un puesto, cómo es mandado a la cárcel, cómo revela el sueño al copero y al panadero, y como les dice que cuando salga no se olvide de que decirle a Faraón, se olvidan. Luego Faraón tiene algunos sueños, el Faraón que estaba gobernando en aquel entonces a Egipto,
y tiene un sueño, se turba con su sueño, no hay quien de sus hechiceros y de sus brujos y de sus sabios le describe el sueño, se acuerda el copero del sueño, porque el panadero murió, se acuerda del sueño que le había dicho Josué en la cárcel y que se cumplió, y entonces le recuerda a Faraón que hay un hombre en la cárcel, y todo esto por mano de Dios, ¿verdad? Sabemos que Josué es sacado y le declara a Faraón el sueño, y Faraón le entrega el anillo y el poder para que gobierne, porque iban a venir tiempos de hambre con las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, ¿verdad? Entonces Faraón le da poder, todo con una representación de Dios y de Cristo Jesús, cuando Dios le da todo el poder a Cristo Jesús para darnos el alimento, porque Cristo Jesús dijo, yo soy el maná. Siempre en la Biblia usted va a encontrar profecías del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, y como el Padre le dio toda herencia y toda autoridad para gobernar y para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, y ir a Él a pedirle comida también. Hoy a Cristo, si no es por medio de Cristo, no podemos tener alimento, ya desde el Antiguo Testamento. Bueno, para no ir muy lejos, hermanas y hermanos, pues bueno, sabemos entonces que hubo un hambre, ya había pecado, ya le dije 1 con 11, ¿verdad? Se empezaron a multiplicar en el tiempo que Josué estuvo en prueba, y cuando Dios permite que fuera el brazo derecho de Faraón, ya habían 72 nómadas, 72 miembros de los 11 hermanos que se quedaron y la hermana que se quedó. Bueno, se habían multiplicado y habían 72 que vinieron a Egipto a buscar grano. Sabemos la historia de cómo se presenta Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo le estoy haciendo un resumen de todo el pecado, ¿verdad? Se les da una tierra llamada Gosén, porque Faraón haya gracia o halló gracia con Josué, y se les da una tierra en Gosén, en Egipto, y ahí el pueblo se empieza a multiplicar, ¿verdad? Viene otra generación de otro faraón y otro faraón, y luego viene un faraón que no conoció a Josué. Josué ya había muerto, pero el pueblo de Dios ya se había multiplicado en gran manera, pero fue esclavizado, ya profetizado por Dios a Abraham, porque Dios le había profetizado a Abraham que su descendencia iba a estar cautiva, pero Dios iba a acordar de ella y les iba a mandar un libertador. De hecho, Josué lo sabía, y Josué tenía fe cuando dijo, cuando ustedes salgan de aquí, no vayan a dejar mis huesos. Josué lo dijo cientos años después de que sucediera lo que sucedió, porque el pueblo estuvo cautivo 400 y fracción de años. Entonces, bien, ¿por qué permitió Dios que fuera un pueblo en esclavitud por un gobernante que hoy representa simbólicamente a Satanás? No el faraón que se levantó con Josué, no, sino el faraón que gobernó y que tenía tirria a que se multiplicaran los hebreos, porque hoy también Satanás tiene tirria que se multipliquen los cristianos, a que hablemos del verdadero bautizo, a que hablemos del verdadero nacimiento espiritual, y que le demos hijos a Dios. El trabajo de Satanás se están multiplicando, están creciendo, como en el tiempo también de los fariseos, rechinaban dientes porque iba creciendo el cristianismo. Entonces, desde ahí empezamos con el conocimiento de la adversidad, del trabajo de Satanás. Entonces, pero ¿por qué permite Dios a este pueblo que padezca tanto? Bueno, porque los 11 hermanos pecaron, ¿verdad? Y la descendencia de los 11 hermanos de Jacob, pues tuvo que pagar un precio por la consecuencia del pecado, incluyendo a la descendencia de Josué. Pero Dios los liberta. Y aquí empezamos, ¿verdad? Los liberta, los perdona por medio de un representante también que profetiza la llegada de Cristo Jesús como libertador. De hecho, lo dice en Hebreos, ¿verdad? Que era una sombra, ¿verdad? No, Moisés no como señor de casa y Cristo Jesús como el señor de la casa. Pero vaya, era una sombra, ¿verdad? Donde cuando estaban en gran opresión,
viene Moisés y los liberta con 10 plagas que ya sabemos y los saca y se van al mar, donde abre el mar Dios, que representa simbólicamente el bautizo. De hecho está en Hebreos, perdón, en Corintios. Dios lo pone como ejemplo, así como el pueblo pasó por el mar y es un pacto hoy del bautizo, el agua, descendemos a las profundidades, que es el Sheol, ¿verdad? Y salimos a una vida nueva, a una vida que no conocíamos, a una vida en que estábamos ajenos para adorar y servirle a Dios. Porque recuerde que Moisés iba con Faraón y le decía siempre, el Dios del cielo dice que dejes ir a su pueblo porque quiere que lo adore en el desierto. Ya no quiere que sean tus esclavos. De igual manera, así también cuando vino Cristo Jesús le dijo a Satanás, ¿verdad? Poniéndome de ejemplo a usted o a mí, ¿sabe qué? Satanás, Dios dice que dejes ir a Lalo Garibay de Egipto, del mundo, porque lo quiere para servirle, para adorarlo en el desierto. Y todo esto tiene simbolismo, hermana y hermana, porque en el desierto, ¿qué hay? ¿Hay discotecas? ¿Hay Facebook? ¿Hay internet? ¿Hay televisión? ¿Hay dinero? ¿Hay negocios? Bueno, el desierto representa únicamente encontrar el maná, la peña de Oreb y adorar a Dios por sobre todas las cosas. Es salir del mundo. Todo el Antiguo Testamento tiene simbolismos, ¿verdad? Como enseñanzas para poder acomodar lo espiritual y podernos maravillar de la grandeza y de la bendición que nos ha traído Dios cuando tenemos el toque del Espíritu Santo para poder entender la bendita palabra conforme a lo espiritual y no conforme a lo terrenal. Bueno, entonces bien, este pueblo cruza el mar que representa el bautizo, porque en el bautizo, cuando usted se bautiza, hoy es la circuncisión, ya no en el prepucio, sino es la circuncisión por fe en el corazón. Y es muy necesario el bautizo conforme al pacto, que eso lo vamos a ver más adelante, cuál es el verdadero bautizo que dejó Cristo Jesús instituido para poder pasar el Mar Rojo. Y fíjese bien, los carros de Faraón y Faraón simbólicamente representan a Satanás y a sus demonios, que cuando uno se bautiza y recibe el sello, Dios le dice a Satanás, este creyó en mí, salió del mundo, no lo vuelvas a tocar, porque todos tus demonios son echados a lo profundo, se quedan en el mundo, como vamos a ver que el mar tiene representación también del mundo, se quedan ahí en el mundo, pero estos pasan a una vida espiritual, estos pasan a otro canal, estos pasan simbólicamente a una cuarta dimensión, ¿verdad? A otro, alejados de tu sabiduría, alejados de la esclavitud, alejados de todo eso, y empiezan una vida nueva. Y efectivamente, el pueblo empieza una vida nueva, pero si usted lee bien, ¿y qué le dije yo desde un principio? Vaya anotando, porque vamos a ir viendo citas bíblicas para concordar lo que hemos visto. ¿Qué se le dijo? Que el hombre en el Edén era necesario que fuera probado, que para eso Dios le permitió a la serpiente entrar para ver la fidelidad de Dios. Igualmente este pueblo fue probado, ¿verdad? Con falta de agua. Luego cuando vino el maná lo rechazaban y decían, ¿qué es esto, verdad? Extrañamos las ollas de carne de Egipto. Y ahí empieza el pecado, hermana y hermano y bendito pueblo de Dios, de proféticamente como una sombra, de que todos los que salen empiezan a murmurar, se empiezan a quejar de esta comida espiritual, se empiezan a quejar porque extrañan las ollas de carne, que son los deseos de la carne de Egipto, extrañaban la esclavitud. Hay muchos que dicen que en Egipto no se les daba de comer bien, que pasaban hambres. No es cierto, hermanos, los tenían bien alimentados, así como yo di testimonio, ¿verdad? Que antes de ser cristiano yo comía ribeyes, tibón, camarón, iba a buenos restaurantes, ¿verdad? Y ahora, bendito y alabado sea Dios, no extraño nada de eso. Digo, la palabra de Dios dice, confórmense con el vestir y comer, ¿verdad? ¿Verdad? Simplemente a mí Dios no me
no me deja, no tengo las riquezas que yo tenía en Egipto, ¿verdad? Cuando salí, pero tengo la mayor riqueza que es la herencia de la peña de Oreb, el maná y de estar adorando a Dios hoy en un desierto. Bueno, muchos de los que me ha permitido Dios ver en el poco tiempo que yo tengo en el ministerio, que son los 14 años, que es nada, ¿verdad? Porque la vida del hombre es nada, ¿verdad? Y así tuviera 30 años, yo nunca me voy a gloriar por los años que tenga de cristiano, ni en el ministerio, porque es nada para Dios. Y si somos algo, recuerde que es por la gloria de Dios. He visto cómo la mayoría de los que han salido de Egipto por mano de Cristo Jesús hoy murmuran, empiezan a rechazar la palabra. Como el maná bíblicamente representa la palabra de Dios como una sombra, ¿va? Porque era un alimento que descendía del cielo. En aquel entonces dice que alimento de ángeles. Ángeles son mensajeros. Físico, si usted quiere, como una preparación y una sombra de lo que iba a venir, porque cuando Cristo Jesús dijo, yo soy el maná que ha descendido del cielo, es la palabra. Y recuerde bien que en San Juan capítulo 3 dice muy claramente, ¿verdad? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz para que no fueran reprendidas sus obras, porque sus obras eran, y rechazaron el maná, rechazaron la palabra de Dios. Hoy también yo quiero decirle que familia de mi carne, hermana, que muchos que he tenido y que he amado en mi corazón han rechazado no la palabra mía, sino la palabra que está escrita, ¿verdad? Porque les parece dura o les parece duro el pacto que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pocos son los que quedan, porque acuérdense que, a lo que nos estamos introduciendo es porque hay tantos falsos apóstoles hoy en nuestra época, pero estamos teniendo como base todo el tiempo que Dios ha tenido un pueblo y en toda la historia a ver cuántos justos hubo y cuántos pecadores hubo. Entonces, sabemos que este pueblo empezó a adorar las estrellas y a adorar otros dioses que no les estaba permitido por la palabra de Dios, porque al salir, al cruzar el mar rojo, se les da una ley, ¿verdad? Sube Moisés al monte a bajarles una ley. Entonces, ¿qué pasa con este pueblo cuando después de murmurar por el maná, por las aguas que se convierten en amargas y empiezan a ser probados y empiezan a murmurar? ¿Qué empieza entonces? Sube Moisés y tarda 40 días, que el número 40 tiene simbolismo de una preparación espiritual, ¿verdad? Y cuando baja, el pueblo había convencido, fíjese bien lo que le voy a decir, ponga mucha atención. Si usted ha leído Éxodo, usted lo debe de saber, ¿verdad? El pueblo convenció al sumo sacerdote que Dios había puesto, porque Moisés y Aarón, que eran de la tribu de Leví, fueron los que empezaron el sacerdocio de Dios y se tenían el sumo sacerdote, y el pueblo convenció a Aarón para hacerles un becerro de oro, otro Dios, ¿verdad? Y el pueblo se sentó a comer y a beber. Y hermana y hermano bendito, meditemos. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque si la Biblia es una sombra de lo que iba a venir, ¿qué está profetizando Dios con todo esto? La apostasía, lo que iba a venir, qué pago le iba a dar el ser humano que había sido rescatado, ¿verdad?, de Egipto. ¿Qué pago le iba a dar a Dios? ¿Y qué es lo que quieren? Hoy en las iglesias es lo mismo, ¿verdad? El pastor no tiene autoridad para, para predicar la verdadera palabra de Dios, y el pueblo pide al pastor y lo acondiciona para que haya en gracia delante de él. Yo puedo venir nada más los domingos. Yo no puedo hacer esto, pastor, si quiere, ¿no? Y el pastor, no, adelante, aquí está el becerro de oro, aquí, peque, aquí. Y claro que son congregaciones que tienen 2,000, 3,000, 4,000, 500, porque ya está profetizando Dios que todo el pueblo se sentó a comer y a beber.
Ahora, Aarón fue convencido y ha profetizado también cuántos representantes el día de hoy por culpa del pueblo y por agradar al hombre, porque en Génesis recuerde capítulo 1 que Pablo dijo muy claramente, ¿verdad? Que si él agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Que ni a uno, si aún un ángel viniera a predicar otro evangelio, fuera con él, sea anatema. Entonces, nosotros, hermanas y hermanos, no estamos para agradar al hombre, para rascar oído, para que les agrade escuchar lo que se les pegue la gana. Mucho cuidado, hermano y hermana que predican la palabra y que tengan todavía el favor de Dios o que todavía puedan arrepentirse. Mucho cuidado porque Dios nos va a pedir cuentas como vimos en Apocalipsis, que si yo le agrego, le quito por temor al hombre, por los diezmos, por la fama de decir, ¿verdad? Porque muchos se glorean en las ovejas que tienen en sus congregaciones, ¿verdad? Yo tengo 100 y tú nada más tienes 4, 5. Mire, como dice la palabra, ¿verdad? Nosotros somos conocidos por Dios, pero desconocidos por los hombres. Entonces, Dios sabe lo que hay en el corazón, no es la cantidad de ovejitas que tiene, porque yo le voy a dar una mala noticia y se lo puedo profetizar. Si en congregación hay muchas ovejas, no está en la verdad, se lo voy a mostrar con la Biblia más adelante, porque estamos en los tiempos de apostasía, estamos en los tiempos donde pocos quedan cargar con la cruz. Entonces, quedamos congregaciones donde verdaderamente hay poca gente que quiere seguir a Dios y lo estamos viendo con la Biblia. Entonces, este pueblo, la mayoría, se sentó a comer y a beber. Y cuando dice se sentó a comer y a beber, hermanas, es la voz extraña como lo vimos en el Edén. Vimos lo que era comida, ¿verdad? Y a beber porque habla de consagrar la vida al reposo de la obra que Dios nos dio, ¿eh? Mucho ojo, a la pereza espiritual, a no ser luz, a no ser sal y a dedicarme 6 días en el mundo, ¿verdad? A divertirme, vacaciones, Acapulco, esto menos la obra de Dios. Entonces, cuando se dice a beber, recuerde que yo le dije que hay 2 copas de consagración de vino. Una que nos trae Cristo Jesús, que representa consagrar y darle mi vida si yo bebo de su copa, y la copa de Satanás que te quiere apartar de la obra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, el pueblo estaba embriagado. No se daba cuenta y ella empezó a fornicar. Espiritualmente, hermano, sí fueron cosas que Dios permitió físicamente en aquel entonces, como las guerras y las matanzas con espada, pero para que hoy tuviéramos una comprensión espiritual, porque ya le dije yo que hoy la fornicación, el adulterio, es estar teniendo amistad con el mundo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el pueblo se embriagó. También dice la palabra de Dios que la palabra embriagar significa cuando uno pierde los sentidos espirituales, así como el vino, ¿verdad? Cuando hay en exceso, uno pierde el tacto, uno pierde el gusto, uno pierde, pues la vista se empieza a ser borrada. Tenemos 5 sentidos nosotros en el cuerpo, de los cuales si usted toma y se emborracha, puede perder 3 o 4 sentidos y dice, este hombre no está en su juicio. De igual manera, yo me voy al mundo y dice la palabra que espiritualmente pierdo los sentidos que me llevan al camino, que me llevan a Cristo, que me llevan a la luz y quedo embriagado sin darme cuenta ya. Eso lo vamos a ver más adelante, subraye, porque es un pago que Dios le da al incrédulo, al que no cree, al que se siente a comer y a beber. Entonces, nos embriaga, nos pierde los sentidos espirituales. Bien, acordémonos que también cuando baja Moisés, Josué lo estaba esperando, ¿verdad? Que Josué pensaba que eran gritos de guerra y Moisés le dice, no, no son gritos de guerra, el pueblo ya, pues ya le falló a Dios, ¿verdad? Y la ley que tenía la rompe, claro, mandado por Dios, porque Moisés representa a Cristo. De igual manera, hermana, medite, hermano, medite, bendito amigo.
medite, bendito cristiano, por el amor de Dios, porque en Josué 1:8 dice, meditemos en cada palabra. Yo le recomiendo que no lea la Biblia en un año, sino que entienda un versículo primero para pasar al otro y le pida a Dios revelación, pero siempre y cuando no esté pecando, porque si peca, nunca va a tener revelación. Entonces, igualmente Cristo, cuando el pueblo decide tener otro Dios que no es el de los cielos, que le permite las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Cristo Jesús les rompe el maná, ya no les da entendimiento. Por más que vengan a la palabra, ya no les va a dar entendimiento. Por más que lean la Biblia, ya no les va a dar entendimiento, porque es un pago de Dios y de su Hijo, no mío. Yo no maldigo a nadie. La bendita palabra nos habla de maldiciones y bendiciones, ¿verdad? Y nos deja una sombra a Dios para ir corroborando con el Nuevo Testamento, como lo vamos a corroborar todo lo que le estoy diciendo. Yo espero que si usted está viendo estas enseñanzas, vaya subrayando y vaya viendo también que pocos van a ver estas enseñanzas, pocas visitas, porque ya le dije, ¿cuánta gente tuvo Cristo cuando se habló con la verdad? Multitudes, pero vamos a ir más adelante, ¿verdad? Cuando les decía, coman de mi carne y beban de mi sangre, y el que no tome su cruz, se iban molestos, se enojaban y total quedaban poquitos siguiendo a Cristo Jesús. Entonces, les molestaba la palabra, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Tengan mucho cuidado también, porque ya le dije que yo, pues no voy por fama ni por poder, sino voy porque si Dios me lo permitió, sé que si una o dos o tres almas, no importa en dónde estén, les sirva para una conversión, es ganancia este trabajo. Porque yo le digo, alguna ocasión fui durante 3 años y medio al estado de Hidalgo, y ¿qué cree, hermana y hermana? Solamente contados con las manos se convirtieron y verdaderamente tomaron su cruz, y que todavía siguen hasta el día de hoy. De más de, no sé, 150 personas que Dios me permitió en ese lapso, o más de 200 personas, llevarles el Evangelio y bautizarlas, y que proféticamente no quisieron. No quisieron guardar el pacto de Dios. Entonces yo se lo voy adelantando, que hoy son pocos los que verdaderamente guardan el pacto, y nos vamos a ir aproximando allá. De todas maneras, usted sea humilde para escuchar, ¿verdad? Y si más adelante, no sé, en unas 20 o 30 enseñanzas más adelante, usted no queda conforme, pues, y si tiene hambre, yo le puedo extender más espiritualmente cualquier duda que tenga, como siempre se lo he dicho. Bueno, entonces rompe la ley, y fíjese algo muy, muy importante que hoy mucho cristiano no entiende, pero yo tengo que hablar con la verdad, ¿verdad? Entonces, aquí Moisés dijo, los que estén de este lado, pásese, y los que quieran quedarse con el otro Dios, quédense de ese lado. Se pasan unos para acá, y si ha leído la Biblia, ¿cuál cree que fue la orden que dio Moisés a los que se pasaron del lado de Dios? Saquen sus espadas y maten a los que no quisieron pasarse de este lado. Físicamente, como una enseñanza espiritual de lo que hoy nos pide Cristo. La espada hoy es la palabra de Dios, y yo con esta espada, yo le digo a mucha gente, apartada de mí, no puedo tener una comunión. Tú eres de las tinieblas, no quisiste la cruz, no quisiste creer, no quisiste el compromiso, yo no puedo tenerte. Y recuerda, hermanas, que mataron a puro pariente, porque los judíos vienen de la descendencia de Sem. Recuerde que vienen de una sola parentela, ¿verdad? De Abraham. Recuerde que eran puros hermanos, era pura familia. Mas, sin embargo, usted lee y matan y quedan postrados. Y vamos a conocer dos cosas: el enojo de Dios y la ira. Son dos cosas muy distintas. Cuando viene la ira de Dios, olvídese, ¿no? Sobre el pueblo. Y tenían poco de haber salido, no tenían mucho de haber salido. Ahí está también la parábola del sembrador, si usted la puede entender, ¿verdad? Gente que va bautizándose, gente que se le sembró la semilla, vienen las aves del cielo y arrebatan lo que les fue sembrado. Vaya, toda la Biblia concuerda para ir acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Bien, estos hombres entonces se les vuelve a dar la ley, ¿verdad? De hecho, Dios se molesta tanto y dice, yo ya no voy a ir con este pueblo, yo ya no los voy a introducir a la tierra prometida, ve tú, Moisés. Y Moisés dice, Señor, si mi pueblo, tú me lo... Señor, si tú no vas conmigo, yo tampoco voy. Yo no guío a este pueblo, todo tiene enseñanza. Bueno, pero Dios vuelve a ir con este pueblo nuevamente y el pueblo nuevamente se inclina a la idolatría, se inclina a adorar a Rafán, se inclina a adorar a las estrellas, ¿verdad? Se inclina a adorar a los dioses que fueron conociendo en el trayecto del desierto y otras culturas, y también que cuando se les manda a reconocer una tierra para empezar a ganar la tierra prometida, y encuentran gigantes, como yo ya se lo había repetido, el temor, la cobardía, que Dios es un pecado muy grande porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para ir a enfrentar a Satanás, porque en sí lo que yo estoy haciendo aquí es enfrentar a Satanás, ¿verdad? Y de igual manera Dios me ha permitido hacerlo cara a cara, no para gloria mía, hermana ni hermano, ¿no? Me pueden matar, sí, me pueden matar, me pueden hacer, pero no importa, ¿no? Nosotros le vamos a temer a quien pueda matar, a quien pueda mandar el alma o el espíritu a la muerte eterna, no al que nos pueda matar el cuerpo por predicar la verdad. Entonces, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Claro que esos están dentro de la gente que se dicen cristianos y no se dan cuenta que son dominados por un poder para contender siempre con la palabra de Dios cuando pecan. Entonces, estos hombres fueron cobardes, ¿verdad? Y Dios se molestó y, fíjese bien, no los llevó a la tierra prometida, los tuvo como ovejas errantes 40 años en círculos, ¿verdad? Dando vueltas, y murió toda esa descendencia que salió de la tierra de Egipto, menos Moisés, menos Aarón, menos Josué y Gedeón, que son Moisés y Aarón no pasan a la tierra santa. Josué y Gedeón son los únicos dos que pasan de toda la descendencia que salió de Egipto, que cuando la Biblia usted la lee, salieron 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. Entonces, de 600,000, dos justos. ¿Qué profetiza Dios, hermana? ¿Qué le va diciendo Dios? Yo espero que crea en la palabra. Y le hablo así porque usted debe de conocer, pero si gusta le abro la Biblia en Éxodo, ¿verdad? Pero no le abro porque si no, esto se va a alargar mucho. Yo por eso me estoy dirigiendo a los ministros y a los que creen conocer la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces pasan dos, Josué y, y Caleb, los dos justos que van a la promesa de la tierra donde mana leche y miel. Bueno, ¿qué pasa entonces? Prosigamos. ¿Qué pasó ahí en el tiempo de Josué? De hecho, usted puede leer después de Éxodo, Josué. Bueno, mientras vivió Josué, que fue un hombre justo, el pueblo tuvo revelación y tuvo favor de Dios para ir ganando las batallas. La primera batalla fue Jericó, para irse posesionando de la tierra de Canaán, ya como una profecía también de que la herencia que Dios nos da hoy cuando Cristo Jesús vino es ir al mundo, a ir a ganar territorio para Dios, para Cristo y para irnos posesionando del mundo, porque cuando usted llega a una colonia y antes de la apostasía, esa colonia el 80% se convertía en cristiana, pues era territorio de Cristo y de nosotros, era el campo, ya como una profecía de lo que iba a venir, ¿verdad? En todo Israel tenían que pelear, porque usted lee el libro de Josué y fueron puras batallas, ¿verdad? Mediante la mano de Dios para irse posesionando de las tierras que fueron repartidas 2 tribus y media del otro lado del Jordán y a las otras tribus de este lado. Entonces usted en el libro de Josué ve que mientras estuvo Josué dirigiendo y hubo un hombre justo que les hablaba conforme a la palabra,
el pueblo no pecó tanto, aunque hubo pecado del anatema, ¿verdad? Hubo uno que otro pecado en Jericó, ¿verdad? Cuando Dios se molestó y dijo, no agarres del anatema, y se molestó Josué con ellos, porque llevamos un representante verdadero, ¿verdad? Cómo abren la tierra y descienden abajo, los que quisieron usurpar también el lugar de Moisés y de Aarón, cómo fue abierta la tierra. Entonces, vamos viendo la ira de Dios y vamos viendo cómo actúa Dios, pero fue obediente en la época de Josué, pero mire, muere Josué y entra la época de los jueces, que así se le llama, jueces, que pues dura también unos cientos de años, ¿verdad? Y ahí usted cuando lee, bueno, hasta se olvidaron de la ley de Dios, pero ¿cuál fue el pecado en esos tiempos? Que Dios les había dicho que acabaran con todas esas culturas, que no dejaran con vida a nadie, que destruyeran sus dioses, y el pueblo, fíjese bien lo que hizo, perdonó la vida de los que Dios les dijo que los quitaran y los mataran, y los hicieron tributarios, siempre pensando en la lana, siempre pensando en el maldito dinero, en las cosas corruptibles. Y digo maldito porque a muchos hermanos y hermanas ha echado a perder el dinero, que de hecho tiene un principado, ¿verdad? Que se llama, un superdemonio que se llama Mamón, que es el que maneja las riquezas. Usted lo debe de saber. Y que mucha gente pues ha caído por eso. De hecho, desde ahí nos enseña entonces qué pasa en el tiempo de los jueces. Nuevamente todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, menos uno o dos que eran justos, que son los que levanta Dios en cada 80 o 90 años, porque Dios los deja que sufran, ¿verdad? Dios permite que vengan las culturas que estaban alrededor, ¿verdad? Para que los zarandearan, como Moab, como los filisteos, que los zarandearan, que los dejaran con hambre, que estuvieran en cuevas, que destrozaban sus sembradíos. Bueno, usted lee la historia de los jueces y fue todos esos 400 años que dura de pecado tras pecado tras pecado. Y Dios levanta, ¿verdad?, algunos jueces en aquel entonces, ¿verdad?, como Barak, como Gedeón, como Jefté. Levanta algunos jueces como Débora, Barak, para librar al pueblo después de que el pueblo se quejaba, después de que Dios los zarandeaba. Pues la misericordia de Dios era volverlos nuevamente a librar por medio de jueces, ¿verdad? Ahod, Débora, ya dije, Barak, Gedeón, Jefté, Sansón, en ese tiempo. Entonces, hermanas y hermanos, los libraban y volvían a hacer lo malo, los libraban y volvían y se olvidaban hasta de la ley de Dios. Entonces, vemos un pueblo rebelde, vemos un pueblo que practica el pecado, vemos un pueblo que otra vez se inclina a la desobediencia. Bueno, hermanas y hermanos, bendito pueblo de Dios, se nos ha ido el tiempo, la hora. Yo espero que vaya teniendo paciencia. Voy a utilizar la Biblia. Todo esto que le estoy diciendo viene en las Escrituras, hermana y hermano. Y si alguien cree que no viene en las Escrituras, escríbame, hábleme y yo se lo muestro con las Escrituras, ¿verdad? Todo lo que le estoy diciendo. Entonces, ahorita terminamos en el libro de los jueces. Vamos a entrar entonces en el primera de Samuel, cómo sigue el pecado con Elí, que era un sacerdote, Ofni y Fines, y cómo estaba el pueblo en aquel entonces, ¿verdad? El pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios. Ahora recuerde, hermana y hermano, que lo que estamos viendo era una sombra de lo que iba a venir. Yo espero que la gracia y la paz y la comprensión se queden con todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús.